Hare Krishna, en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a hablar un poco de Ayurveda con relación a la astrología también, cómo considerar los diferentes tiempos, los diferentes horarios, cómo considerar el tiempo, el lugar y la circunstancia. Vamos a ver la importancia de considerar astrológicamente los diferentes alimentos. Eh, Son temas muy importantes que si se consideran, el estilo de vida mejora, el estilo, la salud de la persona mejora y toda esta información viene de la Ayurveda. En la antigüedad el Ayurveda y la astrología eran dos ramas de conocimientos que eran muy unidos. Prácticamente el yoga, el Ayurveda, la ciencia astrológica, la filosofía, la religión, todos formaban parte de un solo conocimiento. Entonces es muy importante considerar el tiempo. ¿Qué cosa significa el tiempo? A veces eh, debemos ver si uno valora el tiempo o no. En realidad todos nosotros no le damos mucha importancia al tiempo, no valoramos. ¿Qué cosa es el tiempo? Sabemos que el tiempo es una fuerza que transforma la materia. Hace que el tiempo hace que la materia se mueva del nacimiento a la muerte. Si nosotros miramos una foto nuestra de hace 10 años, ahí podemos ver cómo el tiempo está transformándonos, eh, está cambiando la materia. Pero se dice que es muy importante considerar o hacer las actividades en el momento correcto, en el tiempo correcto. Por ejemplo, una mujer que dice que quiere quedarse embarazada a los 50 años, podríamos decir que esta persona no está respetando el tiempo. Lo normal en una mujer embarazarse es entre los 25 y 35 años. Se podría decir que una mujer en ese periodo de tiempo se encuentra en el momento correcto para dar a luz, para tener un hijo. Pero si esta mujer dice, no, yo prefiero divertirme, prefiero estudiar, prefiero hacer mis cosas, no quiero hacer la familia, más adelante lo haré. Y no aprovecha su tiempo. Pero cuando se sienta lista para dar a luz, ya se dará cuenta que está en una edad mayor, ya pasa los 40 años, 45 años y ya no puede dar a luz. Ya no puede dar a luz a un niño. Puede quedar sorprendida. Hay muchas personas que se encuentran en esta situación. No consideran el tiempo, no saben por qué suceden estas cosas. Del mismo modo, a veces cuando uno desea cosechar cierto tipo de alimentos, sabemos que cada fruta, cada alimento madura en su debido momento, en su momento correcto. Si uno cosecha, por decir, tomates, cuando no están maduros, cuando no se maduran naturalmente, y si aún así son consumidos cuando están verdes, no tendrán el mismo gusto, o estos tomates no tendrán el mismo gusto cuando son cosechados en el momento preciso, es decir, cuando están maduros. Por eso es muy importante, la mayoría de nosotros no prestamos atención a la comprensión del tiempo. Se dice que el tiempo es un factor muy importante, un factor principal. Pueden existir tomates o frutas de muy buena calidad. No se necesita añadirles componentes químicos para hacerlos madurar. Estos alimentos maduran de una forma natural, maduran en su debido momento, en su debido tiempo. Si los tomates o cualquier fruta se cosecha cuando están verdes, no tendrán la misma energía
que cuando se encuentran maduros. Aunque ellos estén madurando por sí mismos, ¿no?, fuera de la planta, no es igual que los tomates maduren dentro de la planta, unida a la planta o fuera de la planta. Una cosa es un tomate que madura en la planta y es cosechado, y otra cosa es un tomate que madura fuera de la planta, que es cosechado cuando está verde. Tal vez esto no se considera, puede parecer muy insignificante, que no tiene mucho sentido, pero el factor tiempo es muy importante. El factor tiempo es lo principal que se debe considerar. En estos momentos, en estos tiempos donde las terapias holísticas están en un auge, se hacen muchas recomendaciones de dietas especiales. Vemos que existen toda clase de alimentos para comer. Todo esto puede parecer muy bueno, pero si no se toma en cuenta el factor tiempo, no es de mucho valor. Es muy importante considerar el tiempo. Hay un principio que siempre se menciona en los Vedas: tiempo, lugar y circunstancia. Este es un dicho védico. Se dice que los sabios dicen tiempo, lugar y circunstancia. El tiempo, vemos que es una gran fuerza que existe en el universo. El tiempo es una fuerza que mueve el universo entero, junto con la órbita de la vida. Todos los objetos del universo se mueven de la juventud a la vejez, del nacimiento a la muerte. Es un movimiento que se mueve a través de los ciclos. Nuestro cuerpo, nuestras células, las células de nuestro cuerpo, los átomos de nuestro cuerpo, nuestra mente racional, nuestro ego, el falso ego, más simplemente son sustancias materiales. Y todo esto es a través, todo esto se experimenta en esta vida. En esta vida. Luego tendremos otra vida. Y así, ese es el ciclo de la vida. La vida en este mundo material es cíclica. Es imposible cambiar este ciclo. Todo tiene un orden que está establecido. Se dice que hay personas que nacen, ¿no?, en algunos lugares. Hay incluso cierto tipo de dichos o circunstancias. Por ejemplo, hay personas que le pueden decir a uno, te ves bien, luces bien, ¿no? A veces nosotros queremos controlar la vejez, queremos controlar el nacimiento. Por ejemplo, cómo uno quiere controlar los nacimientos con las píldoras anticonceptivas. Cómo uno quiere controlar la vejez con las cirugías estéticas, con las cremas. Cómo uno quiere controlar las enfermedades. Uno quiere controlarlas con las medicinas, los medicamentos, los hospitales. Se dice que estas son las 4 miserias: nacimiento, enfermedades, vejez y muerte. Y todos nosotros queremos controlar estas 4 miserias. Nacimiento a través de las píldoras anticonceptivas, la vejez a través de las cirugías estéticas, las enfermedades a través de los hospitales, las medicinas, y la muerte. Queremos siempre ser jóvenes, queremos siempre estar vitales. Siempre trataremos de usar cremas en la piel. A veces se dicen esas propagandas: usa esta crema y vas a rejuvenecer. Esto es imposible. La piel no se puede hacer joven. ¿Por qué? Uno no puede estar sin arrugas. Uno no puede evitar la muerte. Uno no puede evitar enfermarse. Esto no es posible, porque todo está destinado a morir.
detener la vejez, detener las enfermedades, detener la muerte es imposible. Una mujer que tiene una edad, ¿no? Una cantidad de años, esa cantidad de años se va a reflejar en su piel. Si es joven, se va a ver bien conservada. Si es anciana, se va a notar en su piel. Está envejeciendo, aunque no lo sepa. Todos estamos, pero una cosa es envejecer naturalmente y otra cosa es envejecer prematuramente. Hay una diferencia ahí. Todo tiene un orden, todo está en un ciclo natural, pero envejecer prematuramente, eso significa que estamos haciendo algo equivocado. Enfermarnos prematuramente, lo normal sería, uno nace, se mantiene por un periodo de tiempo y cuando llega a los 80 años se enferma y se muere. Eso sería lo normal. Pero no sucede esto. Todos estamos envejeciendo prematuramente, todos nos estamos enfermando prematuramente. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo correctamente. Si uno viviera correctamente, la longevidad del ser humano llegaría a 120 años, que sería el ciclo natural de vida para el Kali Yuga. Pero vemos que la longevidad de Kali Yuga para los seres humanos en Kali Yuga es de 120 años, pero ya nadie está llegando a 120 años. La longevidad promedio en este periodo de tiempo es de 80 años, 90 años al máximo. Y poco a poco se va a ir reduciendo el promedio de vida de los seres humanos. Pero ¿por qué está sucediendo esto? Esto está sucediendo porque porque no respetamos el tiempo, porque estamos haciendo algo equivocado. Este conocimiento que se presenta en los Vedas, de cuántos años uno puede vivir en un periodo específico de tiempo, se dice que cada siglo que pasa, la expectativa de la vida de una persona se reduce. El ciclo natural es que deberíamos vivir 120 años, pero esto actualmente es imposible. Pero si la persona comienza a vivir naturalmente, comienza a vivir correctamente, su piel inmediatamente mejorará. Todo mejorará poco a poco, su organismo se volverá más sano y más saludable. Pero esto no significa que la persona se está haciendo más joven, sino que vive su ciclo natural, sino que está retornando a la normalidad. Del mismo modo, cuando una persona se enferma, si una persona está enferma, pierde peso y luego, cuando empieza a curarse, retorna a su peso normal. Del mismo modo, si uno adopta un estilo de vida sano, un régimen de vida sano, automáticamente llegará a su longevidad normal. Estará retornando a su peso normal. Por eso el tiempo es una de las fuerzas más grandes que existe. Hay que considerar el tiempo. Otra característica es el lugar. El lugar. ¿Qué cosa es el lugar? Nosotros ni siquiera sabemos qué son esos factores. La mayoría de nosotros no conocemos los Vedas. En los Vedas se dice que existen conocimientos básicos de cómo uno puede vivir mejor en esta vida, cómo uno puede mejorar su estilo de vida. Por lo tanto, a veces en la actualidad es imposible ser feliz. Pero ¿qué cosa es el lugar? ¿A qué se refiere con el lugar? ¿Es una ubicación de un lugar?
en un país específico, en una ciudad específica. ¿Qué es lo que realmente significa lugar? Sabemos que existen personas que existen lugares donde la persona está ubicada, existe un espacio donde vivimos, ¿no? Ese espacio donde vivimos se vuelve nuestro lugar de ubicación. Por ejemplo, si ponemos a una persona y a un mono en un mismo lugar, uno puede decir que están viviendo en el mismo lugar. Si ponemos a un mono y a un ser humano en el mismo lugar, ¿podemos decir que están viviendo en el mismo lugar? Primero que todo, hay que ver la diferencia de cómo cada uno de ellos percibe el mundo. Vemos que un ser humano percibe el mundo de una forma, un mono percibe el mundo de otra forma. Existen aquí dos tipos de percepciones, dos tipos de fuerzas diferentes que actúan en cada uno de ellos. En la primera, en el ser humano, podríamos decir que existe la razón. Existe más la inteligencia. Entonces, debido a que existen dos perspectivas diferentes, los cuerpos pueden estar en un mismo lugar, pero la perspectiva es diferente. La percepción del mono y del ser humano es diferente. Entonces, aquí podríamos decir que no están viviendo en un mismo lugar. Lo que se debe considerar aquí es la razón, que consiste del hecho de que los Vedas definen el lugar. ¿Qué cosa es, según los Vedas, qué cosa es el lugar? Puede ser un lugar de vida, pero lugar se refiere a algo más profundo, en el sentido más espiritual. Nosotros tenemos una naturaleza espiritual y lugar, nosotros somos almas espirituales y estamos dentro de este cuerpo. Entonces lugar significa al cuerpo donde estamos ubicados. Nosotros como almas espirituales estamos ubicados dentro de un cuerpo. Ese es nuestro lugar, nuestra ubicación, es el cuerpo actual donde vivimos. Es el cuerpo actual donde vivimos. Como tal, tiempo significa, por ejemplo, tiempo, ¿qué cosa significa? Que uno necesita hacer las cosas en un momento correcto. Tiempo significa, cuando uno dice tiempo, hay que saber hacer las cosas en el momento correcto, en el momento preciso. Lugar significa que uno necesita hacer las cosas con relación al cuerpo humano. Por ejemplo, los científicos dicen que los alimentos ricos en proteínas tienen muchas calorías. Si uno consume alimentos que contienen proteínas, ¿no? Se dice que uno tendrá proteínas, tendrá aminoácidos y todo esto estará muy bien para nuestro organismo. Eso es lo que dicen los doctores. Pero los Vedas y los sabios dicen otra cosa. Dicen que las proteínas no son hechos para los seres humanos. Las proteínas es bueno para los animales, pero no para el cuerpo humano. Existe una sustancia que arruina la carne. Aquella persona que come carne, ¿no? Arruina una sustancia llamada la mente racional. ¿Cuál es la diferencia entre un animal y un ser humano? La diferencia es la mente racional. Los animales no la tienen. Cuando una persona consume alimentos basados en carne, tienen la tendencia de entrar fácilmente en un estado de depresión. Tienen la tendencia
de por qué la vida se les hace más difícil a ellos. No comprenden por qué la vida se les hace más difícil. Piensan que es muy difícil vivir. Piensan que todo lo que les rodea es malo. Y todo esto es causado por consumir carne. Son personas que solo se quejan, solo se lamentan de la vida, se lamentan de la sociedad, se lamentan del dinero, de la política, se lamentan de todo. Aquella persona que ni tan pronto abandona el consumo de carne y pasa algunos años de vegetariano, sus vidas cambian enormemente. La vida se les hace más fáciles. Incluso si tienen problemas, la vida se les hace más fáciles si la persona se vuelve vegetariana. Entonces aquí vemos que los científicos dicen que las proteínas tienen muchas calorías y si uno las consume, uno tendrá proteínas, aminoácidos que será muy bueno para el organismo. Pero los Vedas dicen otra cosa. Los sabios dicen otra cosa, que las proteínas no son necesarias en el cuerpo humano. Puede ser necesaria para los animales, pero no para el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque las proteínas que se encuentran mayormente en la carne tienen la tendencia de arruinar la mente racional. Tienen la tendencia de arruinar la mente racional. Entonces, es muy importante considerar este principio. Después tenemos circunstancias, tiempo, lugar y circunstancias. ¿Qué cosas son las circunstancias? Que este sería el último factor. Se relaciona, ¿no?, a las dietas que uno está escogiendo, cómo comer, qué dieta, qué sistema, qué tipo de curación uno debe tener. Usualmente en la actualidad las personas solo consideran las circunstancias, pero no consideran el tiempo o el lugar. No consideran el tiempo y el lugar, solo las circunstancias. Es muy importante entonces. Considerar el tiempo significa hacer nuestras actividades en el momento correcto. Lugar significa aquello que uno hace según nuestro cuerpo. Y circunstancia se relaciona a todo lo que uno está escogiendo, ya sea para mejorar la vida o para empeorarla. Uno con las circunstancias, uno puede escoger algún tipo de producto, algún tipo de plato, un estilo de vida, puede ser un estilo de vida sano o un estilo de vida insano. Todo esto corresponde a las circunstancias, que sería el último factor. Si uno no come en el momento correcto, incluso si uno está comiendo alimentos que realmente son aptos para uno, para el ser humano, pero no considera el tiempo, no considera sus alimentos en el momento correcto, aunque sea, o aunque coma, será como una dieta que causará daño y podría arruinar completamente su salud. Por ejemplo, personas que comen a la medianoche, ¿no?, están arruinando su salud. Incluso uno puede comer alimentos vegetarianos a la medianoche. Aunque sean aptos para uno, comer alimentos vegetarianos a la medianoche no es bueno. Uno no está considerando ahí el tiempo. Por eso es muy importante considerar estos tres factores: tiempo, lugar y circunstancia. Vemos, ¿no?, tiempo, lugar y circunstancia. Vemos que hay que considerar
Las circunstancias se relacionan a lo que uno está escogiendo, qué tipo de dieta, qué sistema, ¿no? Qué estilo de vida, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver que, según la constitución humana, el cuerpo humano no ha sido diseñado para consumir carne. No ha sido diseñado. Aquí podemos ver la boca de un carnívoro, de un omnívoro, de un herbívoro y de un frugívoro. Y la boca del ser humano. La boca del ser humano se parece más al frugívoro y al herbívoro, no al carnívoro y al omnívoro. Vemos que el ser humano ha nacido para consumir frutas, vegetales, nueces. Sus manos, ¿no?, tienen la tendencia de agarrar. Camina erguido, poca abertura de la boca. Los dientes no son afilados, no son grandes. Los molares son planos. El maxilar superior se asienta sobre el inferior. Gran movilidad lateral y hacia adelante. Se mastica la comida. Glándulas salivales grandes. Salivas alcalinas con tialina. Orina alcalina. ¿No? El ácido clorhídrico es muy débil. Se requiere fibra para estimular el peristaltismo. Se metaboliza poca cantidad de colesterol y vitamina A. Hay glándulas sudoríparas en todo el cuerpo. El intestino 9 veces más largo en el cuerpo. El colon largo. No metabolizan celulosa. Y la digestión más o menos se produce entre 12 y 18 horas. En cambio, el cuerpo de un carnívoro, ¿no?, tiene 4 patas, ¿no?, con garras, anda en 4 patas, una gran abertura de la boca, grandes colmillos afilados, incisivos y chicos en la punta, molares en forma de cuchilla. El maxilar inferior se encastra por dentro del superior sin movilizarse. Cortan y tragan sin masticar. Glándulas salivales chicas, saliva ácida sin tialina, orina ácida, ácido clorhídrico fortísimo, no requieren de fibra para estimular el peristaltismo, metabolizan en gran cantidad el colesterol y la vitamina A. Las glándulas sudoríparas solo se manifiestan en las palmas y las plantas, jadean. El intestino es de 1,5 o 3 veces el largo del cuerpo. El colon es corto y alcalino. No metabolizan celulosa. Y la digestión completa es entre 2 y 4 horas. Ahí podemos ver la diferencia. Entonces nuestro cuerpo no ha sido diseñado para consumir carne. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si una dieta no va de acuerdo con el cuerpo humano, eso significa que no va de acuerdo con el lugar donde uno vive. Esto significa que el alimento no será apto para uno. Algunos pueden decir que la carne es muy gustosa. A otras personas les podría gustar comer carne, pero no existirá la felicidad y mucho menos la salud, porque son alimentos que no se ajustan. No es apto para el lugar donde vivimos. Nosotros vivimos dentro de un cuerpo humano, no vivimos dentro de un cuerpo animal. Somos almas espirituales y estamos dentro de un cuerpo, y este cuerpo es el lugar donde vivimos. Pero también tenemos que considerar las circunstancias. Las circunstancias significan, por ejemplo, a veces dicen no hay tiempo suficiente para comer en el momento correcto. Esto tampoco está bueno.
No hay tiempo suficiente para comer en el momento correcto, pero sí hay mucho tiempo para comer en el momento equivocado. Aquí hay una característica importante que se tiene que considerar. No hay tiempo suficiente para comer en el momento correcto, pero sí hay mucho tiempo para comer en el momento equivocado. Actualmente nos encontramos así. Personas que se comen una pizza a la medianoche, incluso si la pizza es vegetariana, están comiendo en el momento equivocado. Se dice que es preferible comer veloz y rápido en el momento correcto y adecuado, que comer lento y despacio en el momento equivocado. Esto ya corresponde a la parte de circunstancias. Estas circunstancias de nuestras vidas pueden ser de diferentes formas, pero uno, para poder mejorar su estilo de vida, necesita tener conocimientos. Cómo uno debe usar primero el tiempo, el lugar y las circunstancias. Es muy importante usar el tiempo, el lugar y las circunstancias. Vamos a ver, habíamos dicho que el tiempo es esa gran fuerza castigadora que existe en el mundo. Y también es esa gran fuerza que nos permite elevarnos al cielo y ser feliz. Eso es el tiempo. Si una persona observa un régimen de vida diario, si una persona se mantiene dentro del Dharma, dentro del orden natural que ya ha sido establecido, eso significa que se activa la felicidad por sí misma, de acuerdo a los Vedas. Uno no necesita esperar o pedir o llamar, sino que simplemente se activa en un modo natural la felicidad, si uno se mantiene dentro del orden establecido, dentro de las leyes naturales. Pero si uno sale de esas leyes naturales, uno será castigado. Si uno se mantiene dentro del orden establecido, esta fuerza de felicidad se manifiesta. Se dice que las fuerzas superiores del universo nos dan bendiciones si uno se mantiene dentro del orden natural. Podemos aprender a ser felices nosotros mismos. No se necesita adoptar fuerzas adicionales o esfuerzos adicionales para ser felices. Solo se necesita simplemente observar un régimen de vida sano, un régimen de vida diario. ¿Por qué? Debido a que estas fuerzas del universo siempre nos dan su tiempo. Si una persona conoce este secreto de mantenerse dentro del Dharma, de mantenerse dentro de las leyes de la naturaleza, automáticamente recibirá muchas bendiciones. El factor tiempo, se dice que cuando uno se mantiene dentro del Dharma, la persona se vuelve feliz. Pero si uno sale fuera del Dharma, la persona será infeliz. Y el tiempo se transforma en Saturno. Y Saturno es el que nos castiga. Saturno es el que nos castiga. Entonces, ¿cuál es el Dharma del cuerpo? El Dharma del cuerpo es mantener el equilibrio, mantener la salud. Aquí podemos observar cuáles son las clasificaciones, ¿no? Los diferentes sistemas que tenemos en el cuerpo. El sistema óseo está regido por el Sol y Saturno. El sistema muscular está regido por Marte. El sistema circulatorio está regido por la Luna y Venus. El sistema digestivo está regido por la Luna y Júpiter. El sistema urinario por Venus. El sistema nervioso está regido por Mercurio.
El sistema reproductor está regido por Venus y la Luna. El sistema linfático está regido por Mercurio. El sistema hormonal por Mercurio y el sistema respiratorio también por Mercurio. Entonces aquí podemos observar el dharma del cuerpo es mantener el equilibrio, mantener la salud, pero con el cuerpo es un vehículo que nos permite evolucionar. A través del cuerpo nosotros con este vehículo podemos evolucionar. Para esto es importante conocer los gunas. Se dice que si uno se mantiene dentro del Dharma y dentro del tiempo, la persona será bendecido. Es decir, si uno hace actividades de Júpiter, actividades de Luna o actividades de Sol, la persona será bendecida porque se mantiene dentro del factor tiempo, se mantiene dentro del orden natural. Pero si la persona sale del Dharma y no considera el tiempo, será castigado. Se dice que cuando uno está en Raja Guna, solo piensa en dinero y trabajo, sale del Dharma. No considera el factor tiempo, será castigado. Si uno hace actividades pecaminosas, actividades prohibidas, sale del Dharma y no considera el tiempo, también será castigado. Si uno está en Raja Guna y en Tama Guna, la persona será castigada. En cambio, si uno está en Sattva Guna o en Shuddha Sattva, en Sattva Guna la persona será bendecida. Pero si uno se encuentra en Shuddha Sattva, la persona será liberada. Sale del ciclo de nacimientos y muertes. Este es otro discurso. Pero vemos que es importante considerar incluso los alimentos están sujetos a estos gunas. Por ejemplo, hay alimentos en ignorancia, hay alimentos en pasión, hay alimentos en bondad y hay alimentos en bondad pura. Según los alimentos, nosotros podemos desarrollar un estilo de vida. Los alimentos sin ignorancia son alimentos insípidos, rancios, podridos, descompuestos, sucios, cocinados de más de 3 horas antes de ser ingeridos, resto de comida de otros, alimentos en base de carne, sangre, semen y tienen mal olor. Esos son alimentos en ignorancia. Alimentos en pasión son alimentos muy amargos, muy agrios, salados, abundantes, causan dolor, aflicción y enfermedades. Son muy picantes, muy condimentados y muy grasosos. Esos son alimentos en pasión. Alimentos en bondad son alimentos que incrementan la longevidad, la existencia de uno, dan fuerza, salud, satisfacción, felicidad, son nutritivos, son dulces, jugosos, agradables, engordan. Productos lácteos, granos, azúcares, frutas y vegetales son alimentos vegetarianos. Pero también existe un grupo de alimentos que supera todos los tipos de alimentos. Son alimentos que son considerados como bondad pura. Son alimentos que libera de las reacciones pecaminosas pasadas, protege la contaminación futura, trae a la vista de uno la conciencia de Dios, la conciencia de Krishna que está dormida. Son alimentos que son preparados por devotos de acuerdo a los mandatos de las escrituras y son ofrecidas al Señor. Estos alimentos son llamados prasada. Entonces aquí vemos los alimentos en ignorancia, son, ¿no? Aquí vemos carnes, salchichas, todo en base a carnes, alimentos que tienen mal olor. Alimentos en pasión son alimentos fritos, picantes, condimentados. En cambio los alimentos en bondad son alimentos mayormente relacionados a la fruta y los lácteos. Y la bondad pura son, ¿no?,
es considerado el prasada, alimentos que son ofrecidos a Dios. Y según estos alimentos uno puede tener un estilo de vida también. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, un estilo de vida. Los alimentos en ignorancia. Si uno consume alimentos en ignorancia, el estado de conciencia, ¿cuál será la característica natural de la persona? Si uno solo come carne, entonces sus características generales es que también estará en ignorancia, se volverá necio, estará en ilusión, siempre será indolente, siempre estará con sueño, etcétera, etcétera. Si uno consume alimentos en pasión, sus características generales es de que siempre tendrá, ¿no?, deseos incontrolables, excesivos, será impaciente la persona, siempre se puede volver avaro, esclavo de sus actividades fruitivas, muchos apegos a los frutos de la acción. En cambio, cuando uno ya comienza a consumir alimentos en sattva guna, mejora el estado de conciencia. La persona empieza a buscar la pureza, la iluminación, busca la felicidad, ya la persona no comete pecados, tendrá inclinación hacia los conocimientos verdaderos. ¿Y qué decir si una persona solo consume alimentos que son ofrecidos a Dios? Esta persona tendrá mucha devoción infalible a la suprema personalidad de Dios, tendrá conocimientos absolutos, busca la pureza, busca la iluminación, busca la felicidad y está libre de todas las reacciones pecaminosas. Entonces aquí podemos ver cómo si uno se mantiene dentro del orden, uno es bendecido, pero si uno sale del orden, es castigado. Este es un principio muy importante que se puede considerar. Entonces vemos, hay un beneficio de conocer el tiempo. Hay un beneficio muy importante de conocer el tiempo. Si uno sabe, supongamos, ¿no?, se hace este ejemplo. Si uno sabe que uno debe ir donde su jefe, una cosa es ir donde el jefe en un momento apropiado y otra cosa es ir donde el jefe en un momento no apropiado, incorrecto. Pero si uno sabe que tiene que ir donde el jefe y sabe en qué momento apropiado tiene que ir, por ejemplo, si uno quiere pedir un favor a alguien, uno quiere sacarle un sí a una persona, si uno quiere recibir un apoyo, una ayuda de alguien, si uno, por ejemplo, va donde el jefe y quiere que el jefe firme un documento para uno, para que sea favorecido uno puede ser un subordinado, pero si uno no conoce estos principios del tiempo, no se podrá beneficiar. Si uno necesita ir donde el jefe después de almuerzo, se dice que uno debe ir donde el jefe justo después de 15 minutos después de que haya terminado de almorzar. Pero si uno va justo a ver al jefe después de 40 minutos, el jefe ya estará dirigiendo sus alimentos y no será capaz de pensar en absoluto. Pero si uno va justo después de 15 minutos, el jefe estará contento, alegre, ¿no?, estará en un modo de querer ayudar a la persona, pero es exactamente 15 minutos después del almuerzo. Estará sonriendo y firmará cualquier documento o hará cualquier tipo de favor. Si una mujer, por ejemplo, quiere pedirle un favor al esposo, le da de comer y después de 15 minutos de que ha terminado de almorzar, ahí va y le pide el favor. Ahí el esposo estará contento, alegre, feliz. Le puede satisfacer sus deseos. Pero si la esposa comete el error de ir o de pedirle algo al esposo después de una hora de que ya ha consumido sus alimentos, entonces el esposo estará
no será capaz de pensar en absoluto porque está haciendo la digestión. Una esposa debe conocer en qué momento debe decir las cosas agradables y desagradables. Por ejemplo, si la esposa tiene que decirle algo desagradable al esposo, una mala noticia, entonces ella tiene que esperar que el esposo consuma sus alimentos y le tiene que dar esta mala noticia después de 15 minutos que ha comido sus alimentos. Entonces así el esposo no tomará tan mal esa mala noticia. Pero si le da la noticia, esta mala noticia, después de 40 minutos o después de una hora, el esposo se lo comerá a ella. El esposo se molestará mucho con ella. Entonces es muy importante en qué momento decirle las cosas. Por ejemplo, la mujer, si conoce este principio, hace que cuando el esposo regresa a casa, le pide que tome su baño, el esposo toma su baño, luego la esposa le da de comer, ¿no? Y después de que el esposo ya comió, cuenta 15 minutos exactos y ahí es donde le lanza la noticia o le pide el favor que desea. Entonces así podrá manejar el estado mental de su pareja. ¿Esto qué cosa significa? Que esta persona está usando el momento correcto para comprender el tiempo. Uno necesita saber qué es lo que debe hacer en el momento correcto. Muchas personas no comprenden estos principios. ¿Por qué? Porque no tienen conocimientos. La mayoría de nosotros hace acciones o hace actividades en momentos incorrectos. Y es por eso que uno es infeliz en este mundo. Según la astrología, existen influencias positivas y negativas. Hay una ciencia llamada Muhurta. Muhurta significa buscar momentos auspiciosos para hacer actividades importantes. Es una gran ciencia. Incluso uno se puede beneficiar haciendo este tipo de actividades, ¿no? en la vida cotidiana, en un estilo de vida natural. Vemos que en el espacio existen 5 elementos. Tenemos el elemento agua, tierra, el éter, el aire y el fuego. Estos elementos son los que modifican el destino de una persona. Estos elementos. Si una persona nace de día, nace de noche, si una persona nace con más elemento de fuego o nace con más elemento de aire o nace con más elemento de agua. Por ejemplo, las personas que son muy emotivas, muy sensibles, lloran constantemente, tienen mucha agua. El elemento agua es muy predominante. Las personas que son agresivas, coléricas, ellos tienen mucho elemento de fuego. Entonces los alimentos también se clasifican con estos elementos. El estilo de vida también se clasifica con estos elementos, por eso es muy importante conocer. Sobre todo, al menos conocer la influencia del sol en nuestro organismo. Existe la fuerza del sol. Esta fuerza solar tiene una inmensa influencia. Incluso uno puede probar cómo funciona esta fuerza solar, que tiene una gran influencia. Se dice que cuando uno está durmiendo y si el sol ha pasado el horizonte, ¿no? O sea, ya el sol ha surgido, ha pasado el horizonte cruza el horizonte, ya empieza a elevarse, ¿no? Es un punto donde uno se encuentra. Se dice que hay que mantener en mente que el amanecer no tiene ningún rol, sino que el amanecer significa un ángulo
en la cual el sol está surgiendo, está apareciendo por el horizonte este. El sol puede surgir en un ángulo específico. Se dice que el amanecer no viene tan rápido, sino que viene lentamente en una línea del horizonte de la Tierra. Si observamos, todos estamos sobre una esfera, sobre la esfera terrestre, estamos encima de esta esfera celeste. El sol pasa por 4 líneas sobre la Tierra, que son 2 verticales y 2 horizontales. Las 2 horizontales es el amanecer y el atardecer, y las 2 verticales es el mediodía y la medianoche. 2 verticales y 2 horizontales. Se dice cuando el sol se encuentra debajo del horizonte, la luz no nos alcanza. Solo nos alcanza cuando está encima del horizonte. Cuando el sol se encuentra sobre la línea horizontal, es decir, a partir de las 6 de la mañana en adelante, todas las funciones del organismo, todas las funciones del cuerpo comienzan a cambiar en un sentido opuesto. Esto significa para que una persona, ¿no? Todas estas energías empiezan a moverse. El lado derecho del cerebro se hace pasivo y el lado izquierdo del cerebro se hace activo. Para una persona puede ser así. El lado derecho se hace pasivo y el lado izquierdo se hace activo. Para otra persona puede ser lo opuesto, se invierte. Y usualmente estas polaridades se invierten en estos puntos. Cuando el sol surge, en algunas personas el lado derecho del cerebro se hace pasivo y el lado izquierdo se hace activo. Para otras personas, el lado derecho se hace activo y el lado izquierdo se hace pasivo. Sucede justo cuando el sol está surgiendo en estos puntos. Entonces es muy importante ver el amanecer local y el atardecer local. Son aspectos importantes. Si una persona, es decir, cuando el sol cruza esta línea del horizonte, es decir, cuando está amaneciendo, se dice que es el momento donde la psiquis de la persona comienza a actuar. Debajo, el sol cuando está debajo del horizonte, o sea, cuando todavía no surge, por decir 5 de la mañana, 4 de la mañana, el sol está bajo el horizonte. Se dice que la psiquis de la persona no está completamente fuerte y por eso obliga a la persona a dormir. Pero ni bien el sol surge por el horizonte, esta persona se vuelve activa. Y en ese momento el deseo de dormir de la persona disminuye considerablemente. Pero ¿qué sucede si la persona duerme de día, ¿no? En este periodo se dice que su sueño se hace más superficial. Todo lo que nos rodea en ese horario puede interferir con el sueño. Pero si la persona continúa a dormir de día y el sol cada vez comienza a brillar, se dice que la persona ya no va a permanecer echada por mucho tiempo. Se dice que uno empezará a sentir dolores en la columna, se moverá de un lugar para otro, porque no es el momento correcto para dormir. Se dice que ni bien surge el sol, ni bien el sol se eleva por el horizonte, es un momento donde uno tiene que levantarse. Es el momento correcto para levantarse. Pero si uno sigue durmiendo, se resiste a la influencia del sol, es decir, hay personas que duermen hasta las 10 de la mañana, duermen hasta el mediodía, prácticamente están arruinando su cuerpo. Empiezan a tener dolores articulares, les empieza a doler la columna, les empieza a doler los músculos, empiezan a tener problemas. Entonces, ¿pero qué es lo que está haciendo la persona? Se está resistiendo a la influencia del sol. El sol se está elevando y a medida que se encuentra más alto en el cielo,
Si la persona sigue durmiendo, esto indica que la persona tendrá pocas oportunidades para ser feliz en ese día. Pocas oportunidades para ser feliz en ese día. Por eso, según las escrituras védicas, hay que tener un régimen de vida natural, un régimen diario, ¿no? Se dice que el tiempo es un aspecto de Dios. El tiempo controla la creación. El tiempo actúa cíclicamente en toda la creación material, que se mueve, ¿no?, del nacimiento a la muerte. El tiempo es la fuerza castigadora. Se dice que el tiempo es la fuerza castigadora más grande y que actúa dentro de este mundo material. El tiempo es inevitable, castiga, especialmente a aquellos que no se someten a su voluntad, aquellos que no están dentro del factor tiempo, dentro del orden. Se dice que es una sustancia, una energía que se mantiene independientemente de otros factores. Cuando se está uno o cuando uno está influenciado por diferentes tipos de actividades materiales, ¿no?, si uno sale del orden natural, se dice que la persona será castigada. Se dice que el tiempo es una conexión entre todos los procesos de la materia cambiante. Lo único que hace el tiempo es transformar la materia. Esa es su función. Transforma la materia. Por eso, cuando uno dice el tiempo se relaciona con el pasado, presente y futuro. Se dice que el tiempo penetra todo y es dividido en tres partes. La primera parte es el pasado. El tiempo pasado realmente existe. También existe un presente y también existe un futuro. Se dice que algunas personas, creen que el pasado se ha ido. Pero esta es una mala concepción filosófica. Dicen que si uno ha hecho un error en el pasado, ¿no?, queda en el pasado. Pero no es así. Todo lo que uno hace en el pasado tiene una repercusión en el futuro. Si yo cometo un crimen en el pasado, ¿por qué me tienen que castigar actualmente? Es una concepción ilógica. La acción que fue cometida en el pasado y no ahora produce una reacción según la ley del karma. Vemos que uno podría decir, yo en el pasado era una persona mala, en el pasado era una persona negativa, pero ahora soy bueno, soy otra persona. Pero aún así uno es castigado. Uno podría pensar, pero ¿por qué debo ser castigado si ahorita me estoy portando bien, soy otra persona? Pero no es así. El pecado que uno ha cometido en el pasado, uno debe experimentar el resultado. ¿Por qué? Porque existen leyes fijas, leyes que han sido establecidas. Si uno sufre es porque en el pasado ha hecho sufrir. Esto es la ley del karma. No se debe pensar de todo lo malo que uno ha hecho, no se debe pagar. No, aquí se paga todo lo que uno hace, lo bueno y lo malo. Por eso se dice que si uno tiene información del pasado, a veces es bueno recordar el pasado. Hay algunas personas que pueden recordar su pasado, pero a los seres humanos se les niega recordar su vida pasada. ¿Por qué se les niega a los seres humanos recordar su vida pasada? Se dice que la memoria es muy frágil. Uno no puede acordarse de su vida pasada, ni siquiera uno se acuerda qué es lo que ha hecho hace un año, ¿no?, a esta misma hora, en este mismo día. Ni siquiera uno se acuerda qué ha hecho hace una semana.
uno no puede escribir en detalle qué es lo que ha hecho hace una semana, qué decir, qué es lo que ha hecho en la vida pasada. Se dice que recordar las vidas pasadas es mucho más difícil, ¿no?, que lo que uno ha hecho hace una semana. La memoria es muy frágil. Se dice que la memoria es demasiado frágil, que uno no se recuerda qué es lo que ha hecho. Si una persona dice yo conozco mis vidas pasadas, está engañada. Entonces, para probar a estas personas que dicen que se acuerdan en su vida pasada, simplemente hay que preguntarles, ¿qué hiciste la semana pasada? Si la persona dice, no me acuerdo qué hice la semana pasada, qué cosa, entonces esto significa que no se acuerda de la vida pasada. Por eso, a veces hay personas que están haciendo mucho teatro para ganar dinero, ¿no?, para engañar a la gente. Se dicen que son mediums, se dicen que son videntes, que tienen la capacidad de hacer ver la vida pasada, etcétera, etcétera. Es una gran estafa todo eso. Pero según se explica, el futuro existe. En la actualidad podemos conocer el futuro con la astrología. Se dice que los sabios conocen el futuro porque tienen una mente pura, una conciencia pura. Si la persona tiene una conciencia pura sin pecado, le es más fácil conocer el futuro. Se dice que el tiempo no perdona nada. La única forma de no ser castigado es por el tiempo, es vivir paso a paso con el tiempo. Evitar el castigo no es fácil o no es posible, no existe evitar el castigo. Si una persona es capaz de comprender este principio, se dice que el tiempo es la fuerza más potente y castigadora, la persona podrá vivir feliz en este mundo. En cambio, si no conoce este principio, la persona nunca será feliz. Por ejemplo, cuando un pariente cercano muere, uno comienza a llorar. ¿Y por qué llora? Puede llorar por dos razones. La primera, puede llorar porque no fue capaz de, antes de la muerte del familiar, no fue capaz de comprender de que la vida es eterna y que en realidad no ha muerto y que se mantendrá un contacto en un cuerpo sutil. Si la persona no es capaz de comprender esto a su debido momento, la persona puede llorar, o no tuvo suficiente tiempo para comprender que la vida es eterna. Entonces, por eso llora. Esta sería la primera razón. No fue capaz de comprender que la vida es eterna y llora. La segunda razón es porque no tuvo o no hizo lo suficiente o acciones buenas a la persona que ha muerto. No le pidió perdón a la persona que falleció. No ayudó a la persona que falleció y no le pidió perdón. Y por eso se siente arrepentida la persona. Y cuando llega el momento de la muerte, llora. Usualmente son estos dos factores que producen el llanto cuando fallece una persona, un ser querido. Y a veces uno dice, cuando está ahí delante del cadáver, uno piensa, ¿cómo quisiera hacer retroceder el tiempo? Pero no puedo hacer retroceder el tiempo y la persona sufre. Esto significa que el tiempo nos castiga severamente, pero debemos conocer cómo es su función, cómo funciona. Debemos tener conciencia de esta realidad. Por eso existe un orden natural en este proceso. Existen ciclos de castigo. El tiempo castiga a nivel de ciclos. Especialmente cuando una persona no sigue un régimen natural de vida diaria. Si una persona sigue un régimen natural de vida, es decir, si una persona
el régimen natural puede dividirse en tres partes: en la mañana, en la tarde y en la noche. Si una persona sigue un régimen natural de vida en la mañana, eso significa que la persona será feliz en su niñez en la próxima vida. Si yo sigo un régimen natural de vida en la mañana, me levanto temprano, hago yoga, eso significa que en la próxima vida seré feliz en la infancia. Si uno sigue un régimen natural de vida durante el mediodía, ¿no? Uno al mediodía hace ejercicios, hace meditación, sigue un régimen natural al mediodía, eso significa que en la próxima vida será feliz en su juventud. Pero si uno sigue un régimen natural de vida en la noche, es decir, se acuesta temprano, duerme temprano, eso significa que en su próxima vida la persona será feliz en la vejez. En la vejez. Porque estos ciclos pequeños son como exámenes que uno va a tener en la próxima vida. E incluso en esta vida, uno puede, si uno sigue un régimen natural de vida sano en la noche, esto significa que la persona tendrá una vejez feliz. Pero si uno tiene un régimen natural o un régimen antinatural, no natural, en la noche, eso significa que la persona en su vejez va a sufrir mucho. Se dice que son como vivencias donde uno debe acumular cierto puntaje en nuestro cuerpo sutil, en el cuerpo de la mente. Uno debe acumular un karma positivo. Debido a esta acumulación de karmas, uno puede tener un tipo de puntaje y uno puede determinar cuánto tiempo puede vivir en este mundo. Por eso es importante considerar este principio. Si la persona solo para durmiendo de día y no quiere levantarse a tiempo, no se levanta en el momento correcto, eso significa que no está respetando al tiempo, no está respetando a Saturno. Si una persona se levanta tarde, esto significa que su infancia lo pasará en una completa ignorancia en la próxima vida. E incluso indica que en su infancia, en la presente vida, ha estado en ignorancia. Si una persona va a dormir muy tarde, se va a dormir a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, eso significa que le esperará mucho sufrimiento en la vejez, en esta vida y en la próxima. Si una persona es perezosa y no desea hacer sus deberes durante el día, es decir, en el almuerzo, esto significa que la persona tendrá sufrimientos en la juventud. Esto es un hecho que nadie puede refutar. Se dice que cada acción que uno hace en diferentes periodos de tiempo es como un examen para nuestras vidas futuras. Si uno comete una actividad pecaminosa de día, eso significa que esa actividad pecaminosa se va a manifestar en la infancia. Si uno comete una actividad pecaminosa al mediodía, el resultado de esa actividad pecaminosa se manifiesta en la juventud. Y si uno comete una actividad pecaminosa en la noche, eso significa que la actividad negativa se manifiesta en la vejez. El resultado de esas acciones se manifiesta en la vejez. Se dice que en el arco de 24 horas es como un ciclo de vida. Se dice que el ciclo de vida es como 120 años. Ese ciclo de vida es como 24 horas. Si uno hace diferentes acciones en esas 24 horas, entonces ese ciclo de vida, si las 24 horas las dividimos en 3 partes, del mismo modo el ciclo de vida lo podemos dividir en 3 partes. Y según las acciones que uno hace en esas partes, en ese ciclo de vida, podemos experimentar los diferentes resultados. Por eso es muy importante el tiempo. Existen dos aspectos principales que influyen sobre nuestra conciencia.
Primero, es el aspecto del dominio y el control. Vamos a parar aquí, vamos a explicar este principio que es muy importante en otro video.